Amigos y amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de la hora que nos estén sintonizando. Muchas gracias por el favor de su atención a una edición más de este programa que se llama Conversatorio Académico, un espacio de reflexión educativa en el cual pretendemos abordar temas de educación, temas relacionados con la educación para la mejor práctica y la mejor educación que sea posible llevar a cabo en el ambiente laboral por allá. Bien, pues hoy estamos en nuestro programa 96, hoy 30 de abril, con un tema precisamente muy ad hoc, muy ad hoc a los nuevos tiempos que se llama educación y violencia. Y para eso me permito saludar a mis compañeros. Ian Caleb, ¿cómo estás? ¿Qué Y tal? ¿Qué tal? darle Buenas la noches. bien. ¿Qué tal, Ian? ¿Cómo estás? Y darle la bienvenida a la doctora Irma Barquet, que hoy nos hace favor de acompañarnos un ratito. Gracias, doctora, por acompañarnos y pues estar un ratito aquí con nosotros. Gracias, Luis. Gracias, Ian. Mucho gusto en estar con ustedes compartiendo este espacio tan interesante que versa sobre temas educativos y sobre todo hoy que es 30 de abril y nos vamos a enfocar hacia esa población tan vulnerable con estos temas, ¿no? Tan de moda, pero que tienen sus cositas. Muchas gracias. Así es. Muy bien, pues les recuerdo que vamos a estar apareciendo ahorita ya en vivo en Facebook. Ahí está también nuestro Instagram. De manera diferida subiremos el video al ratito en YouTube una vez que esté terminado aquí nuestro programa día de hoy. Está nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp para que si gustan estarnos enviando mensajes, preguntas o temas que ustedes deseen que nosotros abordemos, con mucho gusto aquí estaremos teniendo un ratito la facilidad de estos medios para estar pasando nuestras preguntas, nuestros comentarios, etcétera. Y bueno, pues permítanme presentar a la doctora Irma Angélica Barquet Rodríguez. Ella es doctora en educación, desarrollo y complejidad. Es maestra en ciencias en administración y desarrollo de la educación, es pedagoga, es investigadora y docente de educación superior. Ha sido asesora de tesis de maestría y doctorado, sinodal en exámenes de maestría y doctorado también. Su desempeño profesional es en instituciones de educación superior como directora de investigación, secretaría académica, directora de planeación y evaluación institucional. Ha sido directora de escuela en ciencias de la educación y psicología. Ha participado en diseños e imparte y evaluación, impartición y evaluación de diplomados, cursos, talleres de actualización y desarrollo para personal docente y público en general. Y además, no me lo puso allí, pero yo lo digo porque yo la conozco muy bien, es el titular de una firma de consultoría que se llama Sincronía. Y bueno, yo tengo el gusto de haber colaborado con ella en algunas investigaciones. Yo no tengo ese nivel que tiene la maestra. Yo me pongo a sus órdenes cada que hay que hacer algún desarrollo. Y bueno, pues muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, esperemos que te sientas cómoda. E incluso te hacemos la invitación a incorporarte a este grupo de trabajo que nos gusta estar discutiendo, comentando, aconsejando a los docentes, a los padres de familia, a los mismos muchachos que están en educación, pues a que se vayan, pues nos vayamos por el buen camino, que vayamos buscando nuestro buen, ahora sí que nuestro buen camino. Aquí convergemos muchas disciplinas, todas las disciplinas administrativas, psicológicas, filosóficas, eh, ingenieriles, entre docentes, alumnos, padres de familia. Y bueno, tenemos mucha inquietud en apoyarnos unos a otros con consejos, con tips, con fuentes que nos permitan mejorar ese aspecto eh, formativo de todos nosotros. Y bueno, comentábamos
al inicio que nuestro tema se llama educación y violencia. Nosotros llegamos a este tema precisamente porque en las semanas anteriores, en los conversatorios anteriores, platicamos sobre las diversas generaciones que existen o que se han clasificado de manera social, lo que son los boomers, los X, las Y, las Z, y hoy tenemos a los alfa, que son los más pequeñitos de las generaciones que tenemos ahorita en nuestra educación. Y llegamos al tema porque nos empieza a dar preocupación a las generaciones mayores, que hay otra generación de la cual no se habla, pero que siempre ha estado presente a lo largo de la historia del ser humano, que es una generación oscura, yo le llamo la generación oculta, que es una generación prácticamente de nuestras propias edades, pero que busca para sus propios intereses adeptos y gente que, pues, que cumpla los objetivos que ellos tienen, como son fraude, como son pues malas mañas, o como son pederastia y cosas como ese tipo, ¿no? Siempre hay esa generación que siempre está buscando a alguien que en su nombre o en su representación cometa los ilícitos y ellos son los que siempre ganan, ¿no? Y entonces llegamos a este tema con esa intención porque hemos escuchado últimamente en los medios de comunicación que los índices de violencia cada vez están creciendo y cada vez están creciendo y que son precisamente producto también de una mala influencia. Pero también nosotros somos responsables de esa mala violencia. Eh, y poco a poco vamos a ir platicando aquí algunos detalles, pero hemos estado viendo que los índices de violencia están impactando a todos los sectores. Y entonces la pregunta aquí obligada para nuestros compañeros es, ¿qué no se supone que la educación es para vivir mejor, para estar mejor preparados, para tener un mejor camino? ¿Qué opinan ustedes al respecto de esto? Doctora, si gustas comenzar esta primera ronda, eh, ilústranos con tu sapiencia. Muchas gracias, Luis. Gracias también para mí. Esto es un gusto compartir con ustedes este espacio. Bueno, yo creo que la educación propiamente dicha escolar, pues sí tiene su responsabilidad, pero me parece que los padres dentro del seno familiar tienen mucha tarea que hacer en este y en otros temas, ¿no? Porque a veces los chicos llegan a las escuelas con un bagaje valoral desde la familia, desde casa, y pues en las escuelas nos corresponde su formación, nos corresponde también estar reforzando los valores y llevarlos a que esta práctica de los mismos sea como un sistema de vida. Entonces, a partir de la cuestión escolar, digamos, sí tenemos que estar muy atentos las personas que tienen a su cargo grupos. Ahora, bueno, también a veces ya son en formato virtual, en formato electrónico, pero no por eso quiere decir que no haya este contacto con los estudiantes y que la labor que hace el docente se minimice. Entonces sí es importante que los niños, las niñas, desde muy temprana edad que tienen acceso a los dispositivos, siempre estén bajo la supervisión de su mamá, de su papá, de sus hermanos mayores quizá, ¿no? De tal manera que puedan como ir filtrando cuál es la información que es apta para la edad de los niños, porque además, bueno, son abusadísimos en función del manejo, ¿no? De los dispositivos y de encontrar cosas y de estarle investigando y descubriendo cosas a los dispositivos. Pero a veces a papá y a mamá se les olvida esta supervisión.
En la parte formativa que se lleva en la escuela, digamos, esto también es importante. Ya no es posible, cuando estamos en una dinámica presencial en el aula, decirle que no a los dispositivos. Eso ya no aplica, ¿no? Al contrario, hay que fomentar el uso de los dispositivos, pero en beneficio del aprendizaje, en beneficio del desarrollo de ciertas habilidades como son las de investigación, pero siempre bajo una supervisión, en tanto que puedan entrar a páginas que sean verdaderamente útiles en esta formación, ¿no? Hasta ahí podemos dejar este comentario inicial. Claro, claro que sí, maestra. Muy elocuente, muy puntual es precisamente estas recomendaciones. La supervisión es importante. La supervisión es uno de los factores necesarios hoy día en el sistema educativo. Y menciona una cosa muy interesante también aquí la doctora. Desde casa viene esto. Y es muy importante, es fundamental que esto se despliega desde casa, porque, bueno, ahí es donde los chicos conocen el dispositivo, ahí es donde encuentran estas generaciones la información en la inmediatez. Pero para la escuela, para el sector educativo, también es muy uh, este tema de la violencia es muy importante porque precisamente en la escuela es donde la, nosotros tenemos la responsabilidad de compactar, de juntar ambas partes, tanto el aspecto familiar como el aspecto social. Aquí es donde en la educación nosotros tenemos que juntar los dos sectores. Y qué difícil es hacer que los dos sectores realmente se lleven bien, porque no, otro factor que también existe en la educación es la división, la gran, enorme división clasista que existe en nuestro país. Uh, Querramos o no, la ley nos dice que todos somos iguales, pero querramos o no, somos muy sectorizamos mucho a la población. Y entonces en la escuela tenemos a todos los sectores. Tenemos gente que viene del campo, tenemos gente que viene de la playa, tenemos gente que viene del cerro, los que vienen de la ciudad, etcétera. Y esa mezcla en la educación se vuelve bien compleja porque unos traen unos conceptos, otros traen otros conceptos, y hay unos que se sienten más, hay unos que se sienten menos, etcétera. Esto, ¿cómo se siente desde el punto de vista del alumno? Uh, Ian, dinos, tú como alumno, como recién egresado, ¿cuánto se vive de esa división? ¿Cuánto se vive de esa división? ¿Y cuánto esa división genera violencia? Gracias por darme la palabra. Pues nada, primero que nada me gustaría, pues digo, presentarme rapidísimo con la doctora. Pues me presento, digo, me gustaría que me pudiera ver, pero pues ya por cuestiones técnicas no se pudo. Yo soy, como dice el maestro Luis, soy recién egresado de la licenciatura de Ingeniería Industrial y Sistemas Computacionales. Soy Inge, bueno, mini Inge se podría decir. Este, pero igual me dedico a diferentes ramas como tal de la ingeniería de diseño mecánico industrial. También tengo un par de diplomados en Lean Manufacturing y pues, ¿no? Y pues también actualmente me dedico a todo lo que vendría siendo la parte de publicidad y creación de contenido en redes sociales. Y bueno, pues mucho gusto, encantado de tenerla aquí. Espero que siga, bueno, espero poderla ver en programas más adelante para que pues podamos seguir teniendo esas pláticas tan interesantes y tan importantes, sobre todo este tipo de pláticas de interés social, que la verdad es que le han atinado a varios puntos que justamente estaba reflexionando, no estaba pensando y respondiendo rápidamente a la pregunta del maestro Luis. Híjoles, está bien feo porque la verdad es que se vive demasiado y se vive más de lo que quisiera aceptar.
Incluso hasta lo vemos en programas de televisión, ¿no? Como La Rosa de Guadalupe, como es que a veces, eh, por el simple hecho de tener un acento diferente de que uno es más morenito, ¿no? De que uno es más blanquito, güerito, ya se vive ahí una distinción racial que es fea. ¿Por qué? Porque provoca precisamente agresiones, provoca bullying, provoca burlas de todo tipo. Si no, no tendríamos apodos, ¿no? Por decir, ojo, esto quiero decir, a este compañero es más chiquito de la misma carrera donde iba en la universidad, es de los de primer semestre, del primer cuatrimestre, y resultaba que él es de Acapulco, como tal es de Acapulco, y te habla 100% como una persona de Acapulco. Te habla ahí como que medio costeño y te habla, pues relajado, ¿no? Y todo el junto. Y pues está morenito, está todo. Entonces, aquí hago ¿por qué lo menciono? Porque hay una diferencia. Hay una gran diferencia entre cuando es por cotorreo, cuando es pues, por llevarla más tranquila, y otra por ofender, ya con el mismo afán de ofender. A este compañero no voy a decir su nombre para no quemarlo, pero pues nosotros le decíamos, o bueno, ya hasta la fecha, porque esto eso luego cuando voy a arreglar papeles, pues ahí lo veo, o igual por mensaje, yo le digo molusco, le digo jaiba, ¿no? O sea, pero en plan de broma, en plan pues de juego, ¿no? Y él me la regresa, ¿no? Igual me dice ahí uno que otro apodo. ¿Y por qué por qué menciono esto? Porque insisto, hay una enorme diferencia, no hay que confundirlo. Y es ahí donde está una línea bien peligrosa. Y ahorita voy a entrelazar todo, ¿eh? Nada más síganme el viaje, por favor, síganme el viaje. Si se me pierden, díganme y ahorita los pongo en sintonía. Entonces, bueno. Hay una enorme diferencia de que yo le diga a este compañero, oye, ¿sabes qué? Es que tu hijo de quién sabe qué, regrésate con tu pescado no sé qué, ¿no? Sí hay una diferencia en la intención y desde luego en el modo de decirle las cosas, ¿sí? Y esto, pues, la verdad es que no solamente se da en los ya más grandes, también se da en los más pequeños, desde lo que es ya nivel primaria, incluso hasta desde el kinder. Sí, he visto muchos casos en donde pues ya desde primaria, así desde primero o segundo de primaria ya están de que diciéndose cosas feas. Y muchas veces lo hacen sin intención de ofender, simplemente se les sale. ¿Por qué? Pues porque no les enseñan en casa precisamente por una falta de supervisión, una falta de guía, no se les enseñan ciertas cosas. Ahora, respecto a la cuestión de la violencia, justamente lo mencionaba el maestro Luis, hoy en día está muy, muy de moda ciertas cuestiones como los narcocorridos, ciertos artistas que hacen mucha alusión a la violencia y demás, ¿no? ¿Cuál es aquí el problema? Y esto nos lo comentaba el maestro Miguel en las clases de historia que nos daba. ¿Por qué tienen tanto éxito este tipo de canciones y demás con la gente joven? Pues porque precisamente les venden una idea de cómo debería ser su vida, de cómo deberían de vivir y de cómo es que las cosas buenas, entre comillas, llegan de cierta manera, cuando están totalmente equivocados en más del 90% de lo que promueven. Porque aquí viene un fenómeno bien interesante y es el de si ellos pueden, ¿por qué yo no? ¿Qué es lo que todos buscamos de jóvenes? O sea, lo que queremos es comernos el mundo. Queremos hacer y deshacer sin reglas, sin límites. ¿Y qué es lo que promueven este tipo de artistas, este tipo de canciones? Pues justamente eso. Yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero y sin recibir consecuencias. Y es ahí donde llega una generación totalmente frustrada porque dicen, ay, caray, pues es que esto no es como me lo vendieron. Y empiezan a enojarse con ellos mismos, con el mundo y empiezan a proyectar esa violencia. Y ahora también viene otra parte muy importante. Bien lo decía la doctora, todo viene desde una educación de casa. ¿Y esto por qué hago mucho hincapié? Porque muchas veces los niños violentos, los jóvenes violentos vienen desde casa porque así son los papás, porque crecen en un ambiente lleno de violencia. Y eso que genera en ellos, pues son seres humanos que realmente tienen mucha ira y en dónde se ve más reflejado en peladores de artes marciales. Más del 80% de peladores de artes marciales, si checan las entrevistas, pues son personajes que tuvieron una infancia llena de eso, de maltrato, de abuso. ¿Y cuál era su escape? Pues eso, estar agarrándose a golpes con medio mundo. ¿Por qué digo más del 80%? O sea, realmente sí es una estadística que como tal, pues llega a ser verídica. ¿Por qué lo digo? Muchos van a decir, ay, es que puedes menos, es que es un 60 un 50 sí.
pero yo estoy hablando de los casos reales, de todo lo que existe, porque esas estadísticas muchas veces vienen disfrazadas. ¿Para qué? Pues para no alarmar al público y para dar cierta esperanza, porque hay miles de casos que están sin documentar, miles de casos que no están documentados y que no están registrados. Y pues lamentablemente eso aquí en México está más que demostrado. ¿Cuántas familias no vemos en las que el papá es siempre el golpeador, en las que es el típico alcohólico que pierde el equipo y pierde la familia, ¿no? Y eso pues genera en el infante muchos problemas a nivel psicológico, ¿sí? Y eso sumado a todo lo que ven en la cultura popular, pues realmente es algo triste. Y lo digo con toda la seguridad porque así me tocaron muchos compañeros que eran súper violentos, súper agresivos, y ya cuando empezaba yo a platicar con ellos así en plan de que, bueno, pues estás regañado, a ver, voy a platicar contigo, ¿no? O sea, siempre me ha gustado ser así como que muy noble, ¿no? En ese aspecto. Y ya platicando y dándome cuenta de su vida, pues eran o de padres ausentes en su totalidad, o sea, que no estaban con ellos, o de padres que eran, pues eso, eran golpeadores, súper agresivos, súper feos con ellos, ¿sí? Y pues, ¿qué sucede? Llegan a la escuela, un ambiente en donde se sienten los reyes del mundo, dicen, yo voy a hacer aquí lo que quiero, porque también es otra. Los padres sobreprotegen mucho a los niños, a los jóvenes, pero de una manera, pues que sí digo, híjoles, como que está medio mal encaminada. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero? Y ustedes como maestros lo han de haber vivido más de una vez. ¿Qué es lo primero que les dice un papá cuando el alumno saca malas calificaciones? ¿Usted por qué lo está regañando si es su deber enseñarle? Es su deber que salga bien. Es su obligación enseñarle y que mi hijo salga bien. ¿Cuántas veces no han escuchado eso? ¿Sí? Y entonces se le da todavía más poder al alumno y hay que recordar algo bien importante, el poder corrompe. Cuando el poder se da en exceso, pues te corrompe. ¿Sí? Y pues híjole, sí son varios puntos y ya nada más para finalizar mi comentario de esta primera ronda, pues mencionar que precisamente algo que a mí me hace mucho ruido en la actualidad es hasta qué punto está bien permitir ese tipo de comportamientos tanto de los padres como de los alumnos. Es entendible que hay alumnos que sí tienen ciertas dificultades, no lo voy a negar, pero realmente yo soy de los que dice, pues no es excusa, o sea, no es excusa, siempre hay un modo, siempre hay una manera de hacer las cosas, hay un camino que se puede seguir. ¿Sí? Tal vez no es el mejor, no es el más adecuado, no es el más rápido, pero hay un camino como tal. Entonces yo les pregunto, maestros, en su experiencia, ¿hasta qué punto está bien permitir este tipo de actitudes, este tipo de situaciones y acontecimientos, tanto de padres como de alumnos? Perdón. Gracias, gracias, Ian. Tenía yo cerrado mi micrófono. Sí, efectivamente. Bueno, la pregunta es bastante compleja y va de la mano precisamente con lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Que en el sector educativo o en el ámbito educativo, vemos la dificultad de poder amarrar o de poder empatar los otros sectores. Evidentemente, el papá le va a decir al hijo, va a defender a su hijo, siempre lo va a defender de las agresiones de otros o de la agresión que él mismo cometa. Y aquí es donde, aquí es precisamente, como decía la doctora al inicio, la familia es el detonante de todo esto, porque eh, desde la familia es donde estamos creando esos valores o esos antivalores que también se pueden denominar así. Es interesante esto de la violencia porque, bueno, hay que identificar dos ramas de la violencia que valga el comentario o el punto malo. México es el país número uno en bullying. En las estadísticas mundiales aparece como el primer lugar a nivel mundial en, en violencia prácticamente. Esta es violencia. En violencia tenemos dos áreas, ¿no? Se puede observar que tenemos dos áreas. El área de la violencia física, que implica una agresión a la otra persona de manera física, en alguna en su cuerpo,
en su esencia, y está la otra, el otro lado o el otro ámbito de la violencia, que es el aspecto mental o el aspecto psicológico, el aspecto sentimental, que también allá hay violencia. Entonces, ya el papá en este momento está siendo violento con el sector educativo. Desde el momento en que defiende a su hijo e impone pues su punto de vista o su manera de pensar o su manera de decirlo, entonces ya está siendo violento con el siguiente nivel. Y el nivel educativo, su función es tratar de amalgamar un poquito esa parte, dosificar esa situación y entonces darle paso pues, a las técnicas, a las herramientas con que cuenta el sector educativo para poder minimizar un poquito ese impacto, esa violencia con la que ya llega el chico y el papá junto con el chico. Esto no es fácil, esto es una guerra de todos los días, porque si sumamos esta reacción de ese papá a 30 papás, tenemos una bomba de tiempo ahí bastante, bastante fuerte. No sé si estás de acuerdo conmigo, doctora, pero yo hoy día veo a la educación como una bomba de tiempo, máxime que en la estadística, no sé si tú te has dado cuenta, de la pandemia hacia acá, los casos crecieron exponencialmente. Estamos hablando hasta de 400%, una cosa así. Es decir, del 19 que estuvimos todos tranquilitos en casa sin problemas, se supone, a la reincorporación, hoy llevamos, sí, una estadística muy alta a nivel nacional de casos de violencia. Y violencia que se traduce en actos físicos como actos mentales, como el que estamos ahorita comentando. Bueno, yo creo que desde la perspectiva escolar, insisto, ¿no? Hay algunas cosas de las cuales los docentes podemos echar mano. ¿A qué me refiero? Concretamente, que desde el aspecto filosófico de las instituciones, desde ahí nos están enseñando cuáles son los valores que cada institución practica y fomenta, ¿no? Creo que ese es una parte importante. Yo creo que los valores, la cuestión de los valores es, pero básica para la conducción en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Y por otro lado, pues también hay ciertos recursos como los reglamentos que cada escuela tiene, a nivel que sea. Hay reglamento y están cómo se manejan los derechos, las obligaciones, las sanciones, etcétera. Y la obligación de los docentes pues es observar precisamente que en la escuela, dentro del aula, fuera del aula, pero dentro de la institución, pues se practiquen estos valores. Claro que es una cuestión que no es nada sencilla, es un reto importante, pero si partimos de la premisa que los papás inscriben a sus hijos en determinada institución, es porque algo le ven, de alguna manera se identifican con esa institución y pues les gusta que estén sus hijos inscritos en esa escuela para pues desarrollar sus habilidades, sus actitudes, sus conocimientos, etcétera. A veces los maestros pues no caemos muy bien, ¿no?, en el grupo de estudiantes, porque nosotros también, además de lo que acabo de mencionar, pues ponemos nuestras normas en cómo nos vamos a conducir dentro del aula, ya sea presencial o virtual, qué se vale, qué no se vale hacer, decir, etcétera, ¿no? Entonces a veces los estudiantes dicen, ay, qué flojera, ¿no? O sea, ay, no. O la materia a veces no se presta mucho para ciertas cosas que a los chavos les gusta ahora, ¿no? Entonces, bueno, sí tenemos, aparte de eso, esos recursos, tenemos las técnicas
enseñanza, de aprendizaje, que también debemos utilizarlas para fomentar toda esta cuestión de los valores, la práctica de los valores y obviamente el ejemplo, eso es importantísimo. O sea, hay que predicar con el ejemplo. Y cuando nosotros también somos docentes de alguna institución, es porque también nos sentimos identificados con ella, ¿no? O sea, empatamos en esa filosofía, empatamos en esa dinámica que ellos fomentan. Entonces, bueno. Y partiendo de eso, pues suponemos que también desde casa, desde los padres de familia que tienen estos valores o que los manejan, también existen un montón de problemas que, bueno, no estamos en esas casas, pero vienen los chavos a las aulas y ahí se manifiestan de alguna manera y pueden ser agresivos, pueden ser violentos, ¿no? Y pueden utilizar pues cualquier tipo de violencia. Ahorita ya está tipificada la violencia en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, etcétera, ¿no? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de este tipo de violencia en la cual los chavos tienen acceso a partir del manejo de sus dispositivos, de las canciones de estos cantantes actuales que pues la verdad yo no sé por qué gustan tanto, porque en lo personal yo lo rechazo muchísimo, ¿no? Sin embargo, pues no podemos tener esta influencia tal que los chavos no quieran escuchar esa música, que digo, bueno, ¿qué gustito le encuentran? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero sí es importante, por lo menos dentro del ámbito escolar, tener regulado todo esto. Hay instituciones en las que tienen candados con relación al uso del internet y del wifi y todo esto para evitar el acceso a ciertas páginas, por ejemplo, YouTube, y que esto está difícil porque también hay material importante que se puede utilizar como recurso didáctico para algunas materias. Y sin embargo, bueno, los chavos a veces abusan y bajan o escuchan o están ahí compartiendo canciones o videos, ¿no? Que también hay ciertos videos, como tú lo decías al principio, Luis, en donde se demuestran acciones violentas, acciones agresivas y que los chavos les llama la atención y ahí están compartiéndolos o lo ven en solitario, ¿no? Sí, es una cuestión difícil de manejar, pero a mí me parece que lo principal que debemos tener en cuenta es los valores, el respeto al otro. Si Ian hace un rato estaba hablando de estas diferencias, estos rasgos físicos que todas las personas tenemos gracias a este bagaje hereditario del cual provenimos. Bueno, igual no siempre la gente nos es o les somos tan agradables físicamente y podemos utilizarlo para hacer chistes o hacer bromas pesadas, ¿no? Y esto puede degenerar en una situación de agresión y de violencia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en observar el comportamiento, observar también, insisto, qué se vale, qué no se vale dentro del aula. Por otro lado, hablando de la tipificación de la violencia, de la ciberviolencia, ¿no? Que ahora, del ciberacoso, de la ciberviolencia, pues también los chavos se encuentran muy vulnerables al contacto con gente extraña a través de las redes sociales, ¿no? Y los que están acosando a los jóvenes y a los niños, pues tienen su forma de poder llegar a ellos de tal manera que les pueden dar confianza
y pueden tener el contacto hasta donde ellos lo buscan y donde los chavos se dejan, ¿no? Esta parte creo que también es algo que tenemos que tomar en cuenta. A veces en las aulas no nos damos cuenta de esto. A veces los papás tampoco se dan cuenta de que esto está sucediendo con alguno de sus hijos y se puede salir de control o puede nunca haber control en esto, ¿no? Entonces, sí hay que estar bien abusados en la cuestión de qué están haciendo los estudiantes, qué están haciendo los hijos en casa con base en esto, ¿no? Hasta aquí dejaría mi comentario en este segmento. Claro, claro, eso es muy interesante, muy importante, sí, efectivamente, esta parte del ciberacoso, porque pensamos, la gente, normalmente cuando escuchamos ciberacoso, pensamos que están acosando en forma sexual a nuestros hijos, y no es nada más eso. Un acoso puede ser una manera de estar haciendo bullying. Y ahorita mencionaba una cosa muy interesante, Ian, que antes de que se me olvide. Normalmente, sobre todo en Latinoamérica, y México es uno de ellos, de estos países, en donde todo comenzamos como un juego. El juego de ponerle un mote a alguna persona, ¿cómo se le llama? Pues algún comentario, un mote, no recuerdo la palabra, el sinónimo. Bueno, por allí empieza, un apodo, sí, un apodo, por allí empieza el acoso, porque normalmente el apodo que le ponemos a una persona es por alguna característica, ya sea física o más bien física, básicamente física. Puede ser el gordo, el flaco, el alto, el chaparro, lo que sea. Siempre le ponemos un apodo en función a sus características físicas o su lugar de origen. Por ejemplo, ahorita mencionó Ian a la gente de la costa. La gente de la costa, pues normalmente pues tienen ciertas características que no tienen la gente de ciudad o que no tienen la gente de una región que no está cerca al mar. Su lenguaje, su manera de hablar cambia un poco, pero al final de cuentas son, como hemos venido diciendo, son gente común, corriente, como nosotros, sin ninguna diferencia, son exactamente iguales a nosotros, y no deberíamos de entrar en ese juego. Y normalmente el papá o la mamá, pues son los que enseñamos esa parte a los hijos. Entonces, si el niño en un ambiente familiar se acostumbra a escuchar que así se tratan en la familia, pues lo va a llevar esto al salón de clase y va a generar pues lo que hoy puede llegar a ser un acto de violencia, ¿no? Un acto de violencia o iniciar el problema del bullying que está pues tipificado ya fuertemente como un acto de violencia agresivo. En la estadística veíamos, se ve que el bullying es de las principales consecuencias, ahorita mencionaba Irma, es una de las principales causas de suicidio. En México, el ciberacoso, el ciberbullying, es una causa de suicidio bastante alta. Y muchas veces los papás no nos damos cuenta. Los maestros tampoco nos damos cuenta de que está habiendo bullying en las redes sociales. ¿Qué tan ocultas, ahora sí, qué tan ocultas son estas redes como o qué tan a la vista están estas redes para, para hacer este tipo o para poder nosotros poder controlarlas, Ian? Tú que estás en el área, bueno, que estás más cerca de las generaciones más nuevas, más jóvenes, eh, ¿qué tan, qué nos puedes decir a los papás
a los maestros, eh, ¿cómo podemos identificarlas? ¿Cómo podemos encontrar ese bullying que le pueden estar haciendo a alguien? Híjoles, híjoles, una pregunta muy buena, a la par que bastante compleja. ¿Por qué compleja? Porque aquí va a depender mucho el factor confianza. Es decir, papás, ¿qué tanto están en confianza con sus hijos? ¿Qué tanta confianza les tienen? Lo platicaba en unos programas pasados. Muchas veces el problema de los, ahora sí que tienen muchos padres es que los hijos no les cuentan nada. Y yo les decía, papás, ¿cómo no quieres que tus hijos te cuenten las cosas? ¿Cómo, más bien, cómo quieres que te las cuenten si siempre lo estás minimizando, si siempre estás diciendo que eso no es nada, que es solo una etapa, bla, 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 bla? ¿Sí me explico? Entonces aquí viene importantísimo este factor confianza y viene otra parte muy importante. Y va a sonar medio feo, pero es la verdad. Y es cuáles son las capacidades de la persona, ¿no? En este caso del joven. ¿A qué me refiero? A que muchas veces entre más listo o más ágil tenga el pensamiento, con mayor facilidad va a entender muchas cosas, aunque estén incorrectas, pero las va a entender de alguna u otra forma, y por ende le va a despertar más la curiosidad, ¿sí? Entonces, para mí depende de estos dos factores, de qué tanto sea su nivel de aprendizaje, vaya, qué tan fácil capte las cosas y qué tanta confianza le tenga a los papás. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa esto. Mi hijo, tú no puedes ver esto por el niño. ¿Por qué, papá? Porque no puedes. ¿Por qué, mamá? Porque no puedes, porque lo dice tu papá, porque lo digo yo, porque lo decimos nosotros. No puedes, punto. ¿Qué pasa con el pequeño? Hay dos piñas. O dice, o lo acepta y dice, bueno, pues no puedo, está mal. O dice, ay, caray, pues ¿qué será que no me dejan verlo? Y despierta esa curiosidad, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con qué tan rápido capta las cosas? Actualmente hay miles de sitios web, hay muchísima, pero malísima información, así como a la par que buena, y hay muchísimas cosas que son, vaya, bastante perturbantes y que incluso llegan a representar grandes riesgos. Sí, porque hay algo que sí o sí hay que tener bien importante y es que lo oculto, lo prohibido siempre va a llamar más la atención. ¿Por qué? Pues porque como siempre se ve el beneficio, pero no se toma en consideración el costo o en su defecto lo que eso conlleva. Justamente hace rato estaba, digo, un pequeño paréntesis hablando de esto para entrar un poquito en contexto. Hace rato estaba justamente creando un TikTok para el maestro Miguel analizando una frase de la película Jurassic Park de 1993, donde el personaje de Ian Malcolm, mi tocayo, matemático, dijo, ustedes, hablando del poder genético, ustedes se preocuparon tanto en si podían hacerlo, que no se preocuparon en si debían de hacerlo. Entonces, esta parte de lo oculto es lo que, híjoles, muchas veces llama la atención de los jóvenes, de los más pequeños. ¿Por qué? Porque no se ponen a pensar en lo que conlleva, en las consecuencias, ¿sí? Y ahora, ¿cómo podrían identificarlo? Insisto, ya va a depender mucho de la confianza que tengan y sobre todo de qué tanta atención les pongan a los hijos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces ha pasado, justamente hablando de los juegos, que dicen, ay, es normal, ¿no? A su edad yo estaba igual. La normalización de ciertas conductas es el mayor de los problemas. ¿Qué es lo que pasa con muchas peleas de la escuela? Están chavos, es normal, nosotros también nos peleamos. Y yo digo, bueno, ¿y eso está bien? ¿Es correcto? ¿Está bien pelearse? Sí, o sea, ¿sí me explico? Es en donde muchas veces yo de pequeño lo viví mucho, ¿no? De que, o sea, lamentablemente pues me tenía que pelear porque no había otra forma de que me dejaran en paz. Y era bien triste escuchar a los maestros decir, pues está bien, tienes que defenderte. Y yo sí digo, ¿es en serio? O sea, yo sí dije, por mi mente muchas veces pasaba, ¿es en serio que un niño de mi edad tiene más conciencia que tú adulto? Así decía, wow, wow. Así decía, en serio, qué falta de conciencia, qué falta ahí sí de pensamiento evolucionado, ¿no? Porque muchas veces se jactan los adultos, y digo sin ofender ni nada, maestros, pero muchas veces he escuchado a los adultos jactarse, es que nosotros somos más maduros, más responsables, más no sé qué.
Y ahí los tienen haciendo ridículos, peleándose con medio mundo, agarrándose a botellazos, simplemente por un mal comentario, porque no supieron tomar bien las cosas, porque no supieron controlar su carácter. Y muchas veces los hijos somos quienes tenemos que salir a dar la cara y no, perdón, es que mi papá no sé qué, es que no sé qué. Te digo, eso es lo que pasa muchas veces, insisto. Y entonces esa normalización de ese tipo de actos es lo que muchas veces provoca ese tipo de comportamiento en los alumnos, ¿no? En los jóvenes, ¿sí? Digo, yo no estoy tan viejito, pero tampoco estoy tan jovencito, ¿no? Ya voy para los 22 años en este diciembre que viene. Entonces, pues sí, sí, estoy chiquito relativamente, pero te ando tan chiquito como quisiera. Y entonces, esta normalización, dijo, les viene aquí a generar problemas pues, conflictuales, ¿no? Entre muchos jóvenes, porque así como yo, muchos hacen la misma pregunta. Entonces, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? Y es donde muchos papás tampoco saben responderles a sus hijos. A ver, papá, mamá, ¿cómo le dices a tu hijo? Oye, ¿sabes qué? Es que esto está mal por esto y por esto y por esto. Cuando tú lo hiciste o tú lo sigues haciendo. Esa incoherencia, ahora sí que llegan a tal punto de ser hipócritas, me atrevería a decir, de querer jactarse de ciertos comportamientos, de ciertos pensamientos, cuando ni siquiera lo practican, lo decía la doctora, todo está en el ejemplo, ¿sí? En el mostrar ese ejemplo a seguir. Hay que recordar que sus mentes están moldeándose, sus mentes están siendo influenciadas. Hay quienes, y esto no sé qué tan enfocado esté el estudio, pero yo sigo defendiendo la teoría de que hay quienes, si bien no nacen con la maldad, están predispuestos a ciertos comportamientos que tienen que ver con, aquí llegan a ser más agresivos, más explosivos, más temperamentales, ¿sí me explico? No es tanto que sean malos, sino que están predispuestos a este tipo de conductas, ¿sí? Y no es que sean malos, simplemente así son, así nacieron. ¿Y qué podemos hacer? Pues ayudarlos a enfocar su ira, a lo mejor su explosividad en otras cuestiones, en otras cosas, ¿sí? Así como hay gente que es súper tranquila, ya vemos quienes somos súper tranquilos de nacimiento, que dices, pues yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo y la llevamos tranquilo. Pero hay quienes por el contrario son demasiado explosivos y con tantito que les digas algo ya pum, se prendieron y empiezan a hacer y deshacer. Y entonces aquí es donde sí entra mucho la atención de los papás. A ver, papá, mamá, ¿qué tanta atención le pones a tus hijos? ¿Los conoces realmente? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase de, es que mi hijo no es así, yo sé que no es así? Bueno, ¿y cómo sabes si no le pones atención, si nada más estás preocupándote por subsistir, por estar presente y ni siquiera le pones atención a tus hijos? No te tomas el tiempo de escucharlos, de saber cómo piensan, qué es lo que piensan, de saber cómo se sienten o qué es lo que sienten incluso. Ya no es tanto el cómo, ¿qué sientes? A veces una simple pregunta como, a ver, mijo, ¿qué es lo que te atormenta? ¿Qué es lo que te quita el sueño por las noches? Créanme, mamá, papá, eso les va a ayudar muchísimo, la verdad. Se los digo yo como hijo, como alumno y como puede que hasta futuro papá, eso no lo sabemos, pero créanme que algo que siempre vamos a apreciar es que nos pregunten eso. A veces no es tanto ir al psicólogo, simplemente es cómo te sientes. A veces esa simple pregunta, esas palabras, créanme que son de una ayuda enorme, porque no sabes qué es lo que está viviendo, no sabes qué es lo que le está pasando. Ahora, ¿cómo quieres averiguar o cómo quieres darte cuenta de lo que está viendo en las redes? Es simple. Al menos, bueno, desde mi perspectiva es muy simple, pero voy a tratar de explicarlo o exponerlo de una manera sencilla. ¿Estás notando que tus hijos están cambiando como tal, por así decirlo, de su cultura propia, de su manera de pensar muy radicalmente? Ahí es una de las alertas. ¿Por qué? Porque están adquiriendo información de otras personas que piensan de la misma forma y que le está llamando la atención, ¿sí? Y ojo, no lo confundan, está bien que cambien. Yo siempre lo he dicho, si tú cambias en todos tus años es porque aprendiste algo, para bien o para mal, pero aprendiste algo. No está mal el cambio, de alguna u otra forma va a dejarte una enseñanza, un aprendizaje. Y esto lo decía incluso Kant, sí, me parece que era Kant. Todos pueden cambiar menos el necio. El sabio va a cambiar de opinión, pero el necio no lo va a hacer, ¿sí? Haciendo referencia a que muchas veces es más sabio cambiar de pensamiento, cambiar de manera de percepción, ¿sí? En la manera en la que nosotros vemos o incluso analizamos las cosas. Pero ojo, esto es muy peligroso, insisto. Si notas el cambio que es radical de la noche a la mañana, sabes que ya no te reconozco, aguas.
Puede que esté viendo cosas en las redes, porque insisto, hay múltiples páginas, múltiples sitios web que son muy peligrosos porque promueven cierta información incorrecta. Muchas páginas donde se promueve el satanismo, ciertas sectas de cultos que no son nada agradables, ciertos sitios, de hecho está la famosa Deep Web en donde hay mucho mercadeo con eh, ciertos productos poco lícitos, ¿no? Como órganos humanos, videos de que no realmente no deben de mostrarse, que son precisamente generados por la demanda que tienen de cierto sector, que son muy pocas personas, pero que lo están demandando. Y ahora también otro detalle, ¿cómo te das cuenta de que tu hijo está viendo estos sitios? Cuando estás notando que no te quiere mostrar ni siquiera, o sea, que no quiere que vea su teléfono, que no quiere que vea su computadora, cuando reacciona de una manera muy violenta, de no, no quiero que lo veas. Esto se ve hasta con los más pequeños. Cuando saben que están viendo algo prohibido, de volada ocultan la pantalla y te voltean a ver así como con carita de, ay, no estoy haciendo nada, ¿no? Cuando están esas reacciones es porque algo que saben que no deben de ver están viendo, que muchas veces ni siquiera son cosas tan graves, pero ellos sienten que está mal. Sí, lo sé porque también llegué a hacerlo, ¿no? Llegué a hacerlo de que no eran ni cosas malas, pero pues me daba pena, ¿no? Que me vieran lo que estoy viendo, ¿sí? Y eso es algo a veces es peligroso porque no sabes lo que está viendo. Y ahora, ¿qué puedes hacer? Insisto, acercarte a ellos, acercarte desde el corazón. Eres su papá, eres su mamá, no eres su cacique ni alguien extra, no. Eres quien le va a dar la principal guía y quien va a estar ahí para hacer su soporte emocional y su soporte a nivel, vaya, a nivel desarrollo humano. La escuela educa, pero no hay nada como los papás. ¿Por qué? Porque ellos son el primer contacto que tenemos desde que nacemos. Sí, así como yo hay miles que les van a decir, yo puedo recordar desde la primera vez que vi a mi papá, vi a mi mamá. Hay quienes les van a decir, "Put, no, pues yo recuerdo cómo me sentía feliz de tan solo escuchar su voz, de tan solo estar ahí con ellos. Esa conexión vale muchísimo y no se va a romper con nada. Y otra cosa en cómo les pueden ayudar, ya para finalizar, porque casi se nos acaba el programa, algo bien importante que pueden hacer es, papás, dejen de hacer los tabú, vayan a terapia. ¿Por qué? No puedes ayudar a alguien si no te ayudas a ti mismo. No puedes guiar a alguien si no sabes ni cómo guiarte tú mismo. Si ni tú mismo puedes darte las respuestas o puedes encontrar la respuesta a tus problemas, como por qué piensas que se la vas a poder dar a alguien más, ¿sí? ¿Cómo vas a curar a alguien si tú también estás mal, estás enfermo, estás lastimado? Así es que papás, vayan a terapia. La terapia no es para locos, es para todo mundo, ¿sí? Que lo quieras ver así, porque la cultura te lo ha mostrado así, películas, series, programas de televisión, pláticas, etcétera, etcétera, ya es otro, es mole de otra olla. Pero realmente vayan a terapia, sanen su niño interior. Justamente hoy que es 30 de abril, Día del Niño, traten de sanar a su niño interior, que muchas veces es el que más lastimado está, precisamente por muchos de estos detalles de la violencia infantil. Y esto sí me gustaría hacer conciencia de ello. Es realmente triste ver cómo es que niños tan pequeños, y digo, voy a compartir un poquito de mi historia, ¿no? Ya para ir cerrando. Ahora sí, ya. Es triste ver que a veces, incluso en nuestras mismas casas, se nos hace bullying. A mí, mi señora madre, realmente, pues mis padres son divorciados. Y ellos nunca se casaron como tal, pero pues igual se separaron, no hicieron todo el trámite y demás. Estaban en unión libre. ¿Y qué pasaba? Pues que al parecer la familia de mi mamá siempre disfrutaba hacernos sufrir a mí y a mi hermano. Más de una vez, a propósito, nos quitaban cosas que nos hacían felices, nos castigaban nada más por castigarnos. Y nada más por querer vernos llorar, nos gritaban, nos decían cosas, literalmente muchas veces nos torturaban psicológicamente con tal de vernos sufrir. Y es triste que niños, o sea, yo le estoy hablando de que yo a mis 6 7 años yo ya pensaba en quitarme la vida. Yo sí decía, "Nel, ya mañana no voy a amanecer". Y es triste ver que pasan ese tipo de situaciones, que niños pequeños, pues llegamos a tener ese tipo de pensamientos. Entonces también me gustaría hacer conciencia sobre ello, que no es un tema, no es tabú, no es un tema que deba de tomarse tan a la ligera, es un tema grave y que realmente si señores padres de familia, adultos que nos están viendo, si realmente son tan maduros y tan conscientes de su entorno, demuéstrenlo, demuéstrenlo y no promuevan ese tipo de actividades. Al contrario, acérquense y ayuden a los más pequeñitos. Créanme que a veces lo necesitamos más de lo que piensan. Y ya con eso cierro mi comentario. Gracias, Ian. Pues sí, efectivamente,
me quedo con la reflexión de que normalizar todas estas estas actitudes es lo que genera violencia a la larga. Ah, juegos como poner apodos o llevarse a los golpes o a las cachetadas, o como ahorita escuchamos de Ian, el ejemplo de hacer bullying o de burlarse de alguien dentro de las familias, o, o así se llevan todo el mundo, porque así somos en México y así, esa es la manera de llevarlo. Esto a la larga en el ámbito educativo se refleja. En el aula se siente, lo tenemos presente. Y al docente se le vuelve muy difícil poderlo minimizar o reducir el impacto de esa situación. Por eso hoy tenemos muchos casos de violencia. La estadística no nos miente. No había problemas, no habían tantos problemas de suicidio o no hubo tantos problemas de violencia durante la pandemia porque todos estábamos en casa. Pero una vez que se dio el banderazo de regreso, empezamos a tener todos los casos habidos y por haber. México en el 2022 tiene aproximadamente 30,000 casos de, de diversas situaciones de hospitalización por una práctica de violencia, ya sea sexual, ya sea física, ya sea psicológica, etcétera. Estamos hablando de 30,000, casi 40,000 gentes, 40,000 niños sufriendo esta situación en espacio de un año. ¿Qué nos depara los siguientes años? Me espanta saber esto. Y si a esto le sumamos un poquito el ciberacoso, válgame Dios. Papás, tenemos mucho trabajo que hacer aquí. Profesores, tenemos mucho que hacer aquí. Irma, te escuchamos en una reflexión final. Si gustas, te pasamos la lista. Sí, con mucho gusto. Yo creo que en la medida en que la tecnología se va perfeccionando, que va cambiando, esto afecta directamente todos los ámbitos en donde ésta se encuentra, para bien o para mal, ¿no? Sí, tiene muchísimas ventajas y hay que aprovecharlas y hay que saberla utilizar, pero siempre con utilizarla éticamente. Nosotros los maestros, los papás también, es nuestro deber enseñar a los alumnos y a los hijos a utilizar la tecnología desde esta perspectiva ética. Perdón. Y no es nada sencillo enfrentarse a estas nuevas problemáticas, pero yo creo que siempre hay una manera, un camino positivo por el cual transitar y poder lograr lo que desde la perspectiva educativa, formativa, escolar, académica, humana también, porque hay que tener en cuenta esta naturaleza humana, ¿no? No podemos mirarlo de soslayo y podemos lograr toda esta parte positiva en estas dimensiones del ser humano. Pues sí, efectivamente. Y bueno, pues el tiempo nos alcanzó, ya no nos da mucho chance de un poquito más. Les agradezco mucho su participación, Irma y Ann. Le mandamos un saludo a Sveidi. Yo creo que, la próxima semana yo creo que ya está con nosotros. Hoy tuvo que atender algunos asuntos laborales, pero yo creo que ya nos alcanza la próxima semana. Amigos, amigas, pues esto es todo, como dijo Bugs Bunny, esto es todo hoy. Nos vemos la próxima semana con otro conversatorio, algún tema de interés, háganoslo llegar, saber, con mucho gusto lo atendemos. Y que pasen una buena noche, gracias. nos estamos viendo. Gracias Luis, gracias Ian, fue un placer. Igualmente, nos vemos, bye. Chao.